Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos. Igual los que van a escuchar esta cápsula. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y me da mucho gusto que estén por acá. Es un honor para mí poder ir compartiendo el conocimiento y sobre todo ir reafirmando, ir reflexionando sobre aquellos aspectos que generan cierta preocupación, pero también reflexión sobre nuestro tiempo. Muy bien, jóvenes, de antemano. De antemano es un honor y poder ir caminando en todas estas directrices disyuntivas sobre nuestra materia valores en lo personal. Y hemos hecho ya deducciones sobre la importancia del valor. Hemos visto que el valor son cualidades racionales, como muy bien comentó el profesor Miguel Bueno, el filósofo de la UNAM. Estoy de acuerdo con ello, pero también el objeto posee valor y eso es importante que no lo pierdan de vista. Ya vamos a entrar ya con otro texto, otra reflexión sobre el libro de los valores, Gustavo Villapalos y Alfonso López Quintás. Uno de ellos, lamentablemente, ya no está en este mundo, en este plano, en esta tierra. Gustavo ya no está, pero se encuentra también todavía vivo. José Manuel, el concepto del propio Alfonso López Quintás, que escribió no solamente este libro, que ayudó a escribirlo, sino está también Cuatro filósofos en busca de Dios, el libro de Alfonso López Quintás, el propio Nietzsche, Edith Stein, que se encuentra otra filósofa, también lamentablemente murió en los campos del siglo XX, Edith Stein, también otra gran filósofa que nos ha ayudado a pensar sobre las características de lo que somos en este tiempo. Muy bien, jóvenes, pues sean bienvenidos. Ahorita vamos a ir ya debatiendo sobre qué valores les llamó la atención, qué se encuentra detrás de ese telón, de la esencia de las etimologías y qué significa y cómo lo podemos ir reflexionando sobre este siglo XXI. Muy bien, ya les envié las reflexiones, su comentario y la retroalimentación de lo que fue La filosofía se ha vuelto loca. Por ahí algunos ya me la enviaron, por ahí algunos también me la acaban de enviar el día de hoy. Los voy a revisar también sobre la tarea anterior, La banalidad del mal, con Hannah Arendt. Muy bien, La filosofía se ha vuelto loca. Ya simplemente para hacer un cierre el día de hoy, vamos a entrar con el libro de los valores. Aquí, como pueden ver, a partir del siglo XX surgió varios pensadores, al igual que un libro que les recomiendo, creo que lo he mencionado por acá. Se escribe Camus, pero se pronuncia Camus, un filósofo, bueno, de origen francés, Albert Camus, escribió varios libros, El mito de Sísifo, y también uno de esos libros llamado El extranjero, que es una obra culmen, gana el premio Nobel de literatura, este profesor, filósofo, pero además fue un amigo que en su momento fueron grandes acompañantes, llamado el otro filósofo Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre también tuvo por ahí pequeños deslices, también inmorales. Dentro de la filosofía también existen sus sombras. Jean-Paul Sartre escribió un libro muy famoso del siglo XX llamado El ser y la nada. Y tiene que ver mucho con este libro del ser y el tiempo de Martin Heidegger. Jean-Paul Sartre escribe este libro, pues muy bien, Jean-Paul Sartre conoce a una mujer, se podría decir guapa, pero mal vestida, llamada Simone de Beauvoir. Ella también fue filósofa, de hecho estudiaron en la Universidad de París, eh, por el cual se iban como ir construyendo el conocimiento del siglo XX en temas de existencialismo. Jean-Paul Sartre perteneció a una corriente llamado el existencialismo, que se enfoca a la filosofía en cosas más material, se podría decir más humano, que luego va a venir el vitalismo, que es otro rostro del propio existencialismo, que lo fundó un filósofo danés del siglo XVIII, Søren Kierkegaard, el existencialismo. Pues bien, Simone de Beauvoir, cuando muere Jean-Paul Sartre escribe el libro La ceremonia del adiós, como un acto de despedida a su pareja, que viviera un tipo poliamor, que ahorita vamos a ver el tema de la fidelidad como un valor. Y, y Simone de Beauvoir pues escribió, de hecho eso me lo ha platicado mi esposa, La mujer rota, El segundo sexo,
Y precisamente en el segundo sexo, aquí viene tipo mantra, como si fuera un tipo de argumentación de la época budista, este tipo de argumentación que dice, estamos aquí haciendo ya el cierre de la filosofía se ha vuelto loca. Uno no nace mujer, sino que se convierte en una de ellas. Uno pensaría que dice, bueno, estoy de acuerdo con ella, porque a lo mejor se refiere a las ideas, se refiere a la argumentación, a la educación, estoy de acuerdo. Pero no se refería realmente Simone de Beauvoir a esta argumentación, sino que la mujer se construye socialmente. Primero, como decía Jean Derrida, hay que deconstruir a la mujer, que esa palabra es un eufemismo, quiere decir destruir a la mujer para hacerla con base en lo social. Hemos visto ya, jóvenes, y esto lo dice la ciencia, que existe un proceso de biología. ¿Y qué significa esto? Que el sexo no es una construcción cultural, sino es un producto de la biología. Ese es el gran debate actual que hemos visto ya y hemos debatido jóvenes ilustres. Por eso es importante que no pierdan de vista este tipo de argumentación. Una mujer ya nace siendo mujer y lo dice la ciencia, desde la concepción ya existe un proceso, un ente totalmente separado de la madre, un ser muy separado de la madre. Entonces, esta es la argumentación de ahora. Por un lado, se busca la liberación del animal, el cuidado de los animales, la gente sufre por los animales, pero ¿qué pasa con ese ser que está ahí, el ser humano? ¿Qué pasa con él? Entonces, ese es el gran debate de este tiempo. Corrientes van, corrientes vienen. Es parte de esa concepción de la supuesta modernidad, o comúnmente se le llama posmodernidad. Muy bien, es lo que dice la propia Simone de Beauvoir. Bien, jóvenes, ¿me escuchan claramente? Fuerte y claro. Sí. Ah, Sí. perfecto, Sí, se muy bien. escucha. Sí, profesor, bueno. Excelente, excelente, jóvenes. Muy bien, prosigo. Excelente, muchas gracias. Aquí déjeme ver el chat. Perfecto, muy bien. Bien, como ustedes saben y revisamos este texto, a partir del año 2000, y recuerden que era como tipo, no se mencionaba, era tipo como se dice en educación, un currículo oculto que está ahí, pero existe. Sale en el año 2000, pues un libro, se hizo un libro, salió un reportaje, que ahí lo pueden ver ustedes, le pueden echar un vistazo en YouTube, sobre este periodista llamado John Colapinto. En el año 2000 hace una entrevista, hace pues una búsqueda detallada de documentos, de testimonios del joven David Reimer, y resulta que cuenta toda la historia que es lo que vivió. ¿Se acuerda lo que vivimos con lo que fue el fundador de la ideología del género, el propio John Money? Y ya vimos también su tendencia, John Money, que pues tenía tendencias pedófilas, etcétera. ¿Qué significa esto? Que detrás de estas buenas intenciones, entre comillas, existe algo oscuro. Y usted dirá, bueno, profesor, pero debemos de respetar, y es parte de los valores que vamos a revisar ahorita en el libro de los valores. Sí es importante respetar, pero no me vengas a adoctrinar, no vengas a las escuelas, no quieras enseñar a mis hijos este tipo de ideologías. Cada quien yo respeto, claro está, debemos de respetar a los homosexuales, a los grupos de lesbianas, claro, pero no vengan a adoctrinar. He ahí donde viene la gran discrepancia que les he comentado. Podemos respetar, claro, pero no me vengas a traer un tipo de educación. Entonces, ese es el gran dilema. En el año 2000 sale este tipo de texto. La naturaleza lo hizo, muy bien lo comenta John Colapinto, este niño que fue educada como niña. Y aquí viene todo ese testimonio. 4 años después, lo sabemos y lo comentaron en su audio, el propio, lamentablemente, David Reimer se quita la vida con una escopeta. Y aquí vemos también todo ese tipo de sensaciones de tratar de decir, bueno, pero bueno, el niño debe de ser lo que quiera, sí, pero el niño aún no ha desarrollado su proceso cognitivo, por eso necesita de un adulto. Detrás de esas grandes intenciones, aparentemente, se esconde también procesos extraños que pueden dañar a la naturaleza humana, y lo hemos visto ya detrás de esas argumentaciones de ideologías del género, como se conoce,
Hay grandes pedófilos que buscan esto, que el niño busque su libertad y se justifique. Hay que tener mucho cuidado con esta argumentación, jóvenes. Y les he comentado, yo traigo aquí la reflexión para que cada quien haga sus puntos de vista más detallista y sobre todo sustancial. Muy bien, prosigo, ya para ir terminando esto de la filosofía se ha vuelto loca. Igual en su momento, este profesor biólogo Milton conoció al propio David Reimer y llegó a decir todo eso. Eh, Se habla de una identidad y sobre todo se habla de qué forma se puede ir relacionando este tipo de identidad con la vida humana, recordando que la palabra identidad significa lo que se repite siempre, lo mismo, idems. Eso es, existe algo que no cambia en nosotros, pero hay algo que sí, que es el tema de las ideas, la maduración intelectual, los conocimientos. Eso es importante que no lo pierdan de vista sobre este punto de vista de lo que se llama la filosofía se ha vuelto loca. Muy bien, prosigo. Y aquí, en efecto, Sterling, otras de las feministas radicales del siglo XXI, al igual que la propia Beatriz Preciado, que actualmente es Paul Preciado. De hecho, Paul Preciado, si ustedes, bueno, espero que no lean ese texto, pero si lo van a leer adelante, el texto Yonki, como se conoce, ahí la propia Paul Preciado dice, bueno, te enseña cómo utilizar todo tu cuerpo como si fuera un masoquismo, etcétera. También la propia Paul Preciado pertenece a toda esta corriente también sobre ciertas pedofilias, como se conoce en este tiempo. Y aquí la propia Anne Faust Sterling precisamente menciona que no solamente hay dos sexos, sino 5 y hasta más. Y nos recuerda precisamente la propia filósofa Dana Haraway que habla sobre la zoofilia. ¿Se acuerdan que lo hemos comentado? Es un tema tabú en efecto. Pero si realmente no se puede hacer la diferencia entre qué es el ser humano y qué es un animal, estamos totalmente muy equivocados en esto. Hay un abismo total porque tanto los animales como el ser humano sí tienen ciertas pasiones, pero el ser humano lo regula por la razón. Y esa razón tuvo que haber un proceso totalmente de tiempo para que podamos llegar a eso. Es decir, y muy bien, ¿se acuerdan que les platiqué un poco del psicoanálisis? Del aparato psíquico, de lo que es el yo, el super yo, el ello, pues el ser humano lo tiene. Y eso es lo que es totalmente la diferencia. Y ahí viene el concepto de la libertad. Los animales ya son. El hombre no es. Eso es la libertad. Llegar a ser. Llegar a ser lo que tú eres, un ser humano. Entonces aquí Hannah Fausto habla de 5 sexos. Como realmente no estoy a gusto con este cuerpo, va a haber un rechazo y eso va a ocasionar sin fin de dificultades, porque dígame si sí o si no, el propio cuerpo también tiene un límite y ese límite también golpea fuerte. ¿Cuánto tiempo puede aguantar el cuerpo haciendo tantas cirugías? ¿Cuánto tiempo puede aguantar? Eso es un gran dilema fuertísimo que es importante lo tengamos presentes. Y claro está, una de estas ideólogas que también le reprochó mucho a Colapinto por qué razón sacó este documental del propio David Reimer, Judith Butler, una de las ideólogas del siglo XXI, ha dado clases en universidades muy prestigiosas de Estados Unidos, pero eso no significa precisamente que tenga razón en algunos puntos. Ella fue la creadora de lo que se va a llamar este tipo de conceptos, de ideas, que va de la mano que la propia Judith Butler escribió este libro llamado lo que es el concepto del género en disputa, así se llama el libro, el género en disputa. Entonces, este libro de Judith Butler va a armar mucha controversia porque Judith Butler pertenece a una corriente que surgió a partir del siglo II, que por ahí yo hice un video en YouTube, en mi canal de filosofía, llamado El Gnosticismo. Muchos me han refutado también que es que no es el gnosticismo se basa en la conciencia, un conocimiento oculto, en efecto, del siglo II, pero lo importante es la conciencia, el cuerpo no es importante. Y eso nos remonta, jóvenes, a la filosofía de Platón. ¿Por qué Platón? Porque Platón decía que el cuerpo era la cárcel del alma,
Platón pensaba que existía una metempsicosis, es decir, una transmigración de las ideas, una transmigración del alma. Por lo tanto, el cuerpo es el cadáver, el cuerpo es la cárcel del alma, y por lo tanto se desprecia. Ahora sabemos muy bien, lo conocemos bien, que a partir del siglo XX, una mujer llamada Teresa de Calcuta va a lo que es todo el mundo de la India. Recuerden que la India tiene toda la tradición, se podría decir, del hinduismo. Y los hinduistas también creen en esa idea platónica de la transmigración de las almas. Por lo tanto, por eso no ayudaban a los pobres, porque se pensaba que el pobre era así porque cometió un pecado en otras vidas. Por eso es importante que viva así, sin ayudarle. Por eso cuando fue Teresa de Calcuta a la India, se encontró con mucha dificultad porque la gente no se ayudaba, porque pensaban que estaban pagando una culpa en ese presente. Eso es puro gnosticismo del siglo XXI. Sin el cuerpo no existiríamos. Claro, hablamos de un tema metafísico del alma. Por lo tanto, el género en disputa, lo que dice Judith Butler. Ya ustedes darán su punto de vista, pero Judith Butler dice que no existe el cuerpo. Pero bueno, yo me toco y ahorita tengo un poco de calor. Me parece que sí existe un cuerpo. Ese es el gran debate que estamos viendo ahora. Qué bueno que estás ahí, ilustre Fidel. Te veo claramente por estos lugares lejanos. Me da mucho gusto, ilustre Fidel. Gracias, profesor. Es un gusto participar en la clase. Perdón que no haya podido estar antes. No, y gracias por estar aquí con nosotros, ilustre. Me da mucho gusto. Muy bien, jóvenes. Como les había comentado, este es el gnosticismo del siglo II. Y claro, en lo que es, por ejemplo, en el estudio de las religiones, se ve este tipo de secta. Recuerden que la palabra secta significa ruptura, es lo que significa de latín clásico al español, significa ruptura. Y eso es lo que hemos visto de este tiempo. Se le da prioridad, al igual se acuerdan la cultura espartana. Los espartanos vivieron del siglo V antes de Cristo, tuvieron en la guerra del Peloponeso, donde derrotan a Atenas. En el 404 he derrotado a Atenas y se impone el régimen de los 30 tiranos, como se llamaba. Los espartanos seguían una corriente que lo va a fundar ya luego el Epicuro, un filósofo del siglo III antes de Cristo, llamado el hedonismo. Los espartanos, si pueden ver, no sé si han visto la película de 300, donde salen hombres fuertes, etcétera. Pues ellos cultivaban el cuerpo, pero descuidaban el conocimiento. Lo que pretendemos aquí es no irnos al extremo, cuidar el cuerpo, pero también trabajar el tema del conocimiento. Pero sabemos muy bien que una de las grandes dificultades que vivimos, y ya lo comentó un surcoreano filósofo que lo he revisado junto con mi esposo, se llama Shul Han, él habla sobre la agonía del amor de este siglo XXI. Es decir, todo se quiere medir con el placer. La medición de este tiempo es a través del puro placer, pero sabemos muy bien que no todo es placer, ¿no? Entonces, eso para que no lo pierdan de vista, ilustres. Muy bien. Y ya claro está, muchos me comentaron de Philip Murray, este filósofo francés que llega a decir que el Homo festivus, es decir, este tipo de hombre totalmente selvático, donde quiere volver al estado animal, y eso es lo que estamos actualmente viviendo. Ese tipo de corriente transcultural, transespecies, como se conoce, es lo que actualmente se está viviendo y lamentablemente se están enseñando en las escuelas. Y eso es lo que no se debe de permitir. No me puedes adoctrinar a mí, ¿no? Eso es importante que no lo pierdan de vista. Simplemente ya estoy haciendo un pequeño cierre de lo que es la filosofía se ha vuelto loca. Y aquí les vengo a decir qué tipo de corriente se está sonando en este tiempo y también cada uno va a ir dando su punto de vista, su reflexión y si está de acuerdo o no sobre este punto. Lo que sí es que existe dos identidades, hombre y mujer. Si alguno dice, bueno, profesor, pero de qué me estás hablando, profesor? Si ustedes, por ejemplo, le echan un vistazo a las momias egipcias que está en el Museo de Londres, se darán cuenta que hay huesos y los huesos
La paleontología, los antropólogos, los arqueólogos te dicen, bueno, fue mujer u hombre. A través del estudio del carbono 14 te dice en qué tiempo estuvo, etcétera. Pero es a través de los huesos. ¿Qué significa esto? Como dijo Aristóteles, la causa final, los huesos no mienten. Si alguien se puede poner una película, oye, profesor, me hice cirugía, etcétera, pero al final, cuando mueras, tu hueso va a decir quién fuiste, hombre o mujer. Ese es el hueso. Los huesos no mienten. Bien, para seguir, y claro, hace poco el gobierno federal sacó este tipo de información, que conspiranoicos, etcétera, etcétera, y hablan sobre cierto mito. Recuerden que un mito es algo que no existe, pero curiosamente este mito lo cambiaríamos. Es decir, la realidad sí es que la ideología del género es, prácticamente está destruyendo la familia. Eso sí, sin duda alguna. Y claro, eh, se habla también de quitar cierta regulación de que el mundo se está poblando, de que algunos quieren tomar el control como si fueran semidioses, dioses, decir, bueno, ustedes viven, otros no, etcétera, etcétera. Recuerden que comentó Platón en uno de sus libros, La República, si pueden ver, es un libro muy peligroso en tema social, muy bien lo comentó Karl Popper. Ese libro de La República son 10 libros. Platón llega a decir que debe de haber cierta como depuración social. Platón propone matar a los discapacitados, que deben de gobernar los mejores aptos. ¿Quiénes son los más aptos? La gente blanca, etcétera, etcétera. Para Platón, la educación se encuentra en la piel. Pues precisamente es importante que reflexionemos, jóvenes, sobre el tema que muy bien lo comentó René Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Hagamos que esa duda metódica sea posible para nuestro tiempo. Verdaderamente la razón también produce inmoralidad y también produce monstruos. Muy bien comentó Goya en una de sus obras muy extrañas de este pintor llamado Goya. Muy bien, simplemente quería dar un punto de vista sobre lo que fue la filosofía se ha vuelto loca. Lo que podemos darnos cuenta es que el sexo no es producto cultural, sino es un producto de la biología. Lo que sí es producto cultural es la educación. Muy bien, jóvenes, vamos ya con nuestra cuarta clase, el libro de los valores. Muy bien, ¿quieren comentar a los jóvenes ya para iniciar? ¿Qué valor les llamó la atención? ¿Qué dice? ¿Cómo lo vieron? Adelante. Ok, muy bien. Jacobo, adelante, te escuchamos. Gracias, maestro. Buenas tardes, buenas noches. Sí, gracias. Pues, mire, para cerrar, también lo que está comentando, y estoy muy de acuerdo con usted acerca del libro de la filosofía se ha vuelto loca. Sí, esos temas, bueno, a mí me causaron mucho tema ahí, pues sí, se me hizo muy complicado de leer por los temas que tratan, ¿no? No está uno acostumbrado, pero eso sí que hay que abrir la mente y entender, y como dice usted, parte de esto y la continuación ahora con los valores, tomando eso mismo, retomando el tema, yo le mencionaré el valor de la libertad, que es lo mismo que tratamos en este libro de la filosofía, pero la libertad, diríamos que tiene, pues así que su nombre lo indica, libertad, puedes hacer lo que quieras, pero tiene un límite también, puede decirse que es libertad, pero no libertinaje, que se viene haciendo ahora con este tema del homosexualismo. Y mismo el día de ayer nombraron a un personaje que me sorprendió verlo en las noticias también. Y se tiene en México el primer magistrado electoral no binario en América Latina. Y bueno, a mí, bueno, yo respeto, pero la verdad se me hace una payasada. Ya se ha dicho miles de veces y se ha explicado el lenguaje en el español. No existe el compañero, el magistrado, el diputado. Simplemente diputado abarca todos los géneros, puede ser mujer, hombre o primera. Pero ahora, bueno, pues lo hacen como un espectáculo y también en todas las dependencias
mi esposa trabaja en una dependencia de gobierno, y tienen la instrucción e indicación de dar la libertad a esta parte, ¿no? Del derecho a los géneros, y tienen que ser inclusives aún en el lenguaje, aún cometiendo errores y faltas al lenguaje en español. Tienen que darles esa libertad a las personas de elegir cómo quieren ser llamadas. Y me parece increíble que hasta el gobierno lo promueva, siendo que la Academia de la Lengua ha explicado que eso no es posible, ¿verdad? Entonces, en el valor de la libertad, sí, pero como digo, no hay que llevar a ese libertinaje que ahora, pues bueno, ya se está tomando y ya cada quien hace lo que quiere, pero sin ningún límite. No, gracias. Excelente, Jacobo, un buen apostillado. Perdón, Tienes claro. profesor. Sí, Perdón, adelante, profesor. ¿Puedo hacer un comentario breve a lo que dijo el compañero? adelante, te escuchamos, adelante. Agradezco. Efectivamente, el libertinaje, y yo creo que usted estará de acuerdo conmigo, Sí, sea lo que sea el señor López Obrador, tenga o no tenga los estudios, porque para llegar a ser presidente debió haber demostrado tenerlos, es el presidente de la República Mexicana. No es sí. AMLO, ni es el Cacas, ni es esto. A eso me refiero, que el libertinaje se ha efectuado por los jóvenes, porque aún yo en esta edad, aún le llamo el señor presidente de la República, porque es la investidura que tiene, que nosotros o no nosotros se la otorgamos. Es un solo comentario para ti. Aprecio, gracias, Ilustre, por este apostillado, sin duda. Aquí viene varias vertientes, hacer el comentario igual de tu compañero que acaba de hacer también el comentario. Sí, tienes toda la razón, podemos no amar a un partido político, pero amamos la patria, ¿no? Yo creo que como ciudadanos tenemos también que ir dando ciertas aportaciones positivas para ir mejorando lo social, que ahorita vean, hay un gran conflicto y la más ausente de todas son los valores humanos. Es la más ausente en este tiempo. Lo han dicho bien. ¿Se acuerdan que les platiqué un poco que la corriente del posmodernismo de 1924 surge a través de la Escuela de Frankfurt, el Círculo de Viena, que fue todo un proceso, una corriente que decía que el único posibilidad que existe es el conocimiento. Y ahora se ha venido a través del progresismo, como se conoce esta ideología del siglo XXI, donde está dentro la ideología del género, es que se pretende cambiar el lenguaje, con la fantasía que si cambias el lenguaje, cambia la realidad. Por eso vean, se está deconstruyendo también el lenguaje, no solamente el cuerpo humano, se está deconstruyendo, que anteriormente se llamaba total destrucción. Simplemente son eufemismos. Pero en este tiempo estamos viendo que se está cambiando el lenguaje con la fantasía que va a cambiar la realidad. Pues no es así. Y ya lo comentó bien tu compañero, la Real Academia Española ya se pronunció sobre ello y si todos deberíamos de hablar ese lenguaje, la comunicación sería imposible. Toda la construcción de todo la parte filológica del origen de las lenguas, inclusive el latín, antes del español, luego el español, antes del latín el griego, luego vienen los propios sumerios, etcétera. Todas estas corrientes, estas tribus fueron dando ciertos códigos de lenguaje y hay normas como todo. Yo no puedo entrar a un restaurante, cenar rico y no pagar. Hay normas. Ya nos dimos cuenta que eso, cuando hablamos de ser humano, hablamos también de la mujer y el hombre. Eso está ahí totalmente. Pero claro, como vivimos en un cierto imperialismo ideológico, si estás tú en desacuerdo, te denuncian, etcétera. Eso es parte de lo que se dice y lo que se decía en la Edad Media, la Inquisición. ¿Qué era la Inquisición? No estabas tú de acuerdo y muchos terminaban en la hoguera. Vean la historia del propio Giordano Bruno, fue un filósofo que terminó quemado. Y actualmente vivimos así. Si estamos en desacuerdo con una postura, te atacan terriblemente. Recuerden, es importante que no pierdan de vista que lo superficial está ahí. Por ejemplo, los pañuelos verdes, grupos de choque, etcétera. Y uno se pregunta, ¿qué hay detrás de ese grupo? ¿Cómo se financian? ¿Quién los apoya? ¿Qué hay detrás de todo esto?
Eso es importante que se pregunten siempre y no vengan a la superficie, vayan a fondo y a veces, y hasta es curioso, podemos encontrar hombres machistas detrás de las corrientes feministas, ¿no? Qué curioso. Puede ser, no lo sé, es posible. Y en efecto, Ilustre, lo has comentado bien, a veces estas autoridades que vemos, ciertos ataques y termina en conflicto, pero debemos siempre retomar esta ciudadanía y tener un pensamiento crítico. La filosofía nos convierte en personas críticas, pero también la filosofía, como lo hemos platicado, ha estado en malos pasos. Todo el mundo quiere libertad, todo el mundo quiere libertad. La cuestión es que con respecto a la libertad hay una realidad que se impone fuerte y brutalmente. ¿Cuál es? La finitud. Si quisiéramos ser libres, si quisiéramos hacer todo lo que quisiéramos, no nos diera el tiempo. ¿Cuánto tiempo creen que vamos a vivir? No tenemos tiempo. 2, si alguien quiere vivir este tipo de libertad haciendo lo que quiera, pues en temas, por ejemplo, de la sexualidad, va a terminar con enfermedades terribles y eso no es construcción cultural. Hubo una ocasión, hubo un filósofo, Paul Michel Foucault, muere en 1984, le dio SIDA. Cuando a él le comentaron que había una enfermedad, o cuando le comentaron también que ya tenía la enfermedad del SIDA, él dijo, el SIDA es un producto cultural. Lamentablemente no es así, murió de SIDA. Por lo tanto, todo el mundo quiere libertad, pero no quiere riesgos. Quiere vivir una libertad sin riesgos, que no exista consecuencias. Dígame si no. Claro, en la vida hay consecuencias, siempre hay consecuencias. Excelente apostillado ilustre, libertus, la libertad de hacer lo que me corresponde hacer en el momento preciso, siempre dentro de mi finitud. Excelente apostillado ilustre. Muy bien, Gerardo, retomamos tus ideas. Adelante. Bueno, maestro, mi idea más que nada fue con el valor de la autenticidad. Como Sí. ya ven, la autenticidad es más que nada estar en paz con uno mismo y ser, como quien dice, uno mismo en relación de lo que es, de lo que vivió y de lo que ha hecho con su vida, ¿sí? Porque pues la autenticidad es uno, no lo que la demás sociedad quiere con uno, ¿sí? Pero ahí estoy en el dilema de que la autenticidad es percepción de uno mismo, no de lo que de uno tiene que percibir, su auténtico valor, no lo que dicen los demás de qué es el valor de uno mismo, ¿sí? Porque si uno está contento, como quien dice, se valora uno mismo, es lo que quiere entender lo de la autenticidad, ¿no? Totalmente ilustre, Gerardo, este tema de ser auténticos. Me parece que es algo que se necesita de urgencia. Hay mucha gente impostora. Vamos por la vida. Nosotros podemos caer también en ese tipo de ser clones, de ser copias de otras personas. A veces tratamos de imitar a héroes, película, los niños imitan, soy Superman, etcétera, diferentes héroes. Pero nosotros siendo adultos, ser auténtico también no solamente es que uno se perciba correctamente, adecuadamente hacia uno mismo, sino también tener ideas auténticas, que no vamos por la vida tomando conceptos de alguien más y al final de cuentas somos muchos, pero a la vez no somos nosotros mismos. Esa parte de ser auténtico es un tema importantísimo porque no te lo va a dar que compres, no te lo va a dar que estés así en fiestas, sino te lo va a dar la propia reflexión de uno mismo. Y el ser auténtico va de la mano, lo comentas bien, ilustre Gerardo, con un tema también que se llama el silencio y la soledad. Muchos le tienen miedo a la soledad. Vean el ruido que existe en este mundo contemporáneo. Hay mucho ruido. ¿Por qué? Porque estar solos podemos encontrarnos a nosotros mismos y puede ser que no nos guste qué hemos encontrado de ahí, de nosotros. Por lo tanto, ese tipo de ser auténtico me parece que es un tema importante, porque existen muchos, se podría decir, muchas personas que hacen narrativas, expresiones que al final de cuentas no son. Ser impostor también genera mucho daño en este tiempo y sobre todo
y generando también mucha desconfianza. Y a través de esto que hemos estado analizando, jóvenes, desde la banalidad del mal, la filosofía se ha vuelto loca y el libro de los valores, es que uno dice, bueno, profesor, pero ¿por qué es importante volver a revisar los valores? Porque muy bien lo dicen los autores, estamos en crisis de vida. Todo el mundo quiere hacer lo que quiera, todo el mundo quiere hacer lo que su cuerpo, lo que él quiera, sin que exista consecuencias. Dígame, una simple cirugía te puede costar la vida. Ahora alguien que se quiera cambiar de sexo porque tiene que existir una cirugía completa, una mutilación voluntaria de quitar los órganos en el caso de los hombres, eso genera también riesgos. Y no es que tú sigas viviendo después, simplemente mueres y listo. Por lo tanto, eso es importante que no lo pierdan de vista. Ese tipo de temas, y lo han comentado muchos filósofos, entre ellos el propio Lipovetsky, vivimos en la era de la decepción. Es decir, ¿qué queremos de nosotros mismos? A lo mejor, como decía San Agustín de Hipona, tenemos todo lo que buscamos, está dentro de nosotros mismos. Simplemente hay que fijarse bien, fijarse adecuadamente qué tenemos, familia, trabajo, estudio, qué es lo que tenemos de nosotros. No busquemos tantas expectativas, jóvenes. A veces lo más sencillo se encuentra y simplemente es necesario ver correctamente, claro está, ser auténticos, como se dice en griego, auténticos. Muy bien, excelente apostillado. José Alfredo, adelante, fuerte y claro. Hola, profe. Muy posiblemente voy a estar mal, pero pues bueno, Sí, el valor que estaba tratando de digerir y procesar era el de la belleza, porque ahora sí que logré entender que se refería a acciones y no sé si también se refería a lo que venía siendo, pues, ahora sí que una ventaja de nacimiento, ¿no? Con una persona que normalmente la mayoría se refiere a como que es bella, que es hermosa. Y eso me dejó pensando en el sentido de, pues ya ve que hay muchos dobles estándares en la vida, en donde, por ejemplo, algo sencillo que llegué a pensar, lo primero que me vino a la cabeza es mucho de lo que se habla acerca de los colores de la piel de las personas y que por eso habría el autor que usted comenta que posiblemente la verdad solamente estaba en la piel blanca, porque digo, cuando eres una persona que nace con características que para la media es bella, tus acciones normalmente se toman como que son buenas o tienes buenas intenciones y cuando naces a lo mejor no tan agraciado, vamos a decirlo de esta manera, se pueden percibir tus acciones como malvadas o no bien intencionadas, ¿no? Digo, un claro ejemplo es como normalmente las personas, hombre y mujer, un hombre normalmente se espera que corteje a una mujer, ¿no? Y pues se hace el meme de que si es guapa la persona, el hombre, pues es coqueteo, ¿no? Pero pues si está fea es acoso sexual y pues ambos dos pudieron haber hecho el mismo método, pero el resultado no es el mismo. Entonces, estaba tratando de digerir eso y que cómo es que sí supongo que por eso es la percepción de lo que nos dice como valor, dependiendo de ese rasgo, es como bien se nos puede percibir o no las acciones que lleguemos a tomar y decisiones y situaciones en las que nos enfrentemos van a depender mucho de eso, pero pues como comentaba Gerardo, dependiendo de la situación, siempre depende de la perspectiva de la persona, ¿no? Entonces eso es como que lo complicado, porque pues, la belleza no es tan controlable, ¿no? Y por otro lado, pues, como dices tú, como usted dice, se pueden hacer cirugías y todo eso, pero ahí también estaríamos violando otros valores como la autenticidad o el, el no ser fieles a nosotros mismos, que el valor de la fidelidad por tratar, digamos, de aparentar algo que no somos y se hace todo un caos de en cuestiones de la belleza. excelente apostillado, ilustre José Alfredo. En efecto, aquí vienen dilemas fuertes para el mundo contemporáneo.
Lo que sí es que cuando hablamos de belleza, tiene que ver con la estética. Recuerden que la estética es una rama de la filosofía que estudia la belleza. Y la belleza tiene que ver con la bondad. Y fíjense, les voy a contar una historia. A partir del siglo V, se pensaba, inclusive Aristóteles lo llegó a afirmar, que las personas feas, porque son feas físicamente, decía Aristóteles, por lo tanto son malvadas. De ahí venía como ese desconocimiento del buen salvaje que ya Rousseau lo va a llevar a cabo en el Emilio, un libro muy controvertido del buen salvaje. Y eso, todo ese tipo de idea estética, de estudio estético, se ha venido prolongando hasta este mundo contemporáneo. Por eso ahí viene ese tema también de disilusión de amor. Porque todo, como todo es superficial, me dejo llevar también por la superficie y termino también defraudándome a mí mismo de que esa persona en realidad no era lo que yo buscaba, porque simplemente fue a través de la belleza. Por lo tanto, ese tipo de valor que tiene que ver con la belleza se asocia con la bondad. Lo que dice el autor, los autores, Gustavo y el propio Alfonso, es que hablan sobre la interioridad del sujeto. Hemos visto inclusive decir, bueno, es que esta persona es malvada, es fea, etcétera, ¿no? Entonces, vayamos en el fondo de la persona y para eso se necesita tiempo. Si alguien quiere conocer a alguien, un joven, una joven, etcétera, tiene que dar tiempo. Y ese tiempo tampoco no es conveniente darla por medio de las redes sociales. Es que la conocí en una red social, etcétera, porque lo que vemos es la foto. Por lo que vemos es un perfil que a veces es desconocido y falso. Eso es lo superficial de cuando vemos el tema de la belleza. Como les platicaba, surgió una historia en el siglo V. Aristóteles llegó a decir eso, Platón también. Platón decía que había gente que nacía esclava, al igual que Aristóteles. Pero surgió un hombre que generó una ruptura del concepto de estética llamado Sócrates. Sócrates, como saben, era chaparrito, panzón, narizudo y andaba descalzo por las calles del Ágora en Atenas. Pero tenía una capacidad intelectual tremenda y eso lo convirtió en una persona bella desde la interioridad. Por lo tanto, cuando hablamos de tema de belleza, tenemos que siempre hacer un concepto de temas también de bondad dentro de la interioridad del sujeto. Y claro, ustedes lo saben, siempre cuando una chica anda con un joven, dice, este joven está feo, ¿qué pasa? Pero si lo conoces, es una gran persona. A veces, y es importante no perderlo de vista porque vivimos en temas de etiquetas en esta sociedad, ¿no? ¿Es guapo o no es guapo? Tiene que ver mucho con ese tema de la eugenesia que les platiqué. Una selección de los más aptos, pero ¿quién es el más apto? Dígame, ¿quién es el más apto? Recuerden muy bien que una persona es superior a otra por los valores y otra persona es inferior a otra por sus vicios. Eso sin duda lo vemos en temas de filosofía. Pero sí, Ilustre, qué bueno lo comentas, el tema de la belleza. Tiene que ver con la bondad y no lo pierdan de vista. Adelante, José Alfredo, te escucho. De hecho, nomás dando una Sí, adicional. Mi esposa cuando le estaba comentando eso, también ella me comentaba que eso es sí, algo natural de la belleza en nosotros las personas, porque incluso cuando vamos al mercado y vamos a escoger, digamos, la fruta o etcétera, también siempre buscamos que sea, digo, algunos conocedores buscarán una fruta madura, todo, pero pues sí. digo, en la mayoría de las ocasiones pagamos más dinero por ir a un club en donde tienen la que es la más grande, la más roja y no necesariamente la más dulce, ¿no? Como a veces se dice, que es lo que comenta del interior. Totalmente, Ilustre. Y también ahí viene grandes decepciones, lo comentas bien. Si alguien, por ejemplo, lee a Bauman en su Amor Líquido, también hay otro libro que se llama La Tercera Mujer, de Guy Lipovetsky, si alguien lo quiere leer, adelante, editorial Anagrama, La Tercera Mujer, donde habla también de ciertas decepciones personales. Vivimos una época de que todo el mundo quiere parecerse a grandes modelos, etcétera. Pero si cuando uno esté en ese mundo se dará cuenta qué vacío se siente. Entonces, eh, esto es importante también que no lo pierdan de vista, porque bien lo comentas aquí el Ilustre, a veces nos dejamos ir nada más por ese tema.
Hay que analizar, porque recuerden que la moral y la ética sigue siendo la misma, no cambia, sigue siendo la misma. De siglo III, siglos pasados, sigue siendo la misma. Lo que sí cambia es la estética. El tema de belleza, si usted lo analiza, hay un libro por ahí de Humberto Eco que analiza con claridad el tema de la belleza y ha ido evolucionando a lo largo de mucho tiempo. La belleza evoluciona porque es estética, para que no pierdan de vista estos temas de reflexión. Excelente apostillado ilustre. Muy bien. Vamos con Leslie. Fuerte, claro, te escuchamos. Hola, profesor. Buenas noches. Muy buenas Solamente noches. algo que me llamó mucho el ojo y hasta me puse a indagar para buscar más información. Fue sobre la bondad. Que yo siento, la verdad, por lo que leí, había anterior al tema de la bondad, había una historia donde mencionaba sobre el hijo pródigo, ¿verdad? Y yo, de cierta forma, como que lo comparé con la bondad, porque fue la bondad que el padre tuvo hacia su hijo, ¿verdad? De volverlo a ayudar a pesar de todo. Y eso me dejó pensando que yo he sentido que la humanidad ha perdido, no sé si se considera un valor o si sea un moral de cada individuo, pero siento que hemos perdido esa bondad como seres humanos, porque ahora en día yo he notado que las personas se han vuelto más, como que nomás piensan más y más en sí mismas, cada vez ambicionan más sin preocuparse si el prójimo, sin preocuparse en el prójimo, y siento que esa es parte de tanta problemática que hay en el mundo, ¿verdad? Porque yo soy una persona que sí respeto las opiniones de las demás personas y cómo sienten, pero yo sí siento que si la humanidad tuviera más bondad en sí, en cada individuo, hacia su prójimo, todo funcionaría de una forma más aceptable. Totalmente ilustre esa reflexión que haces de la bondad. Fíjate que me hace recordar, dentro del mito griego ilustre, se habla de un hombre llamado Narciso. Dentro del mito griego era un hombre bello, desde el estereotipo estético griego, y se enamoró tanto de sí mismo que una vez pasando por un río, ilustre Leslie, se vio a sí mismo y se enamoró y cayó al agua y se ahogó. Se murió a sí mismo, es decir, él mismo se murió, se cayó al agua y se enamoró tanto y se murió. Ese tipo de narciso, la historia viene con esta época contemporánea que se habla de un exceso de narcisismo. Simplemente yo cuento y los demás no cuentan. Y lo comentas bien, fíjate que lo expresas. Hay una obra, un evangelio. Recuerden que dentro de la Iglesia Católica hay 4 evangelios. Uno de esos evangelios se llama el Evangelio de Lucas. Como saben, Lucas fue médico, acompañó a Pablo en esos trayectos, en esos caminos rumbo a Grecia. Por ahí tengo un video que hablé sobre el pseudo Dionisio Areopagita en mi canal de filosofía. Ahí hablo sobre la idea de Lucas, el médico. Pues en Lucas aparece el mito, la parábola del hijo pródigo. Un joven que tenía todo en la familia, tenía todo lo que uno puede soñar, dinero, etcétera, pero pide la herencia de su padre y se va, como todo joven, saben, imprudente, deseoso de conquistar su libertad. Se va y pues termina en bares, termina todo lo que le había dado su padre, la mitad de la herencia, y termina trabajando en una granja. Pero como saben, en este mundo tienes que trabajar, si no trabajas no hay comida. Terminó prácticamente de desear la comida de los cerdos de tanta hambre que tenía, y una vez ya reflexionando sobre su miseria, dice, regresaré con mi padre. Regresa con su padre y su padre hace una gran fiesta. Y el hijo mayor le reclama al padre, ¿por qué haces esto? Y el padre dice, mi hijo estaba muerto y ha resucitado. Es fantástica esa parábola, si ustedes lo pueden leer, el hijo pródigo de Lucas. Y claro, hace alusión a Dios y al ser humano. Dios que vuelve como ese padre para tratar de estar con sus hijos, que son los seres humanos. Lo dice muy bien el Evangelio de Lucas. Yo creo que aquí lo que ha dicho su compañera, hace falta bondad, como se dice en latín bonus, interioridad. Ser buenos,
porque recuerden que la bondad tiene que ver con la fortaleza. El mal es accidente, el mal es una debilidad, tiene que ver con eso, con muchas debilidades. Interesante idea del hijo pródigo que nos acaba de narrar su compañera. Excelente apostillado, muy bien. Adelante, Toñita, fuerte y claro, te escuchamos por esta vía. Bueno, yo voy a hablar de la lealtad. Bueno, en realidad el valor es fidelidad, pero yo pienso que es importante hablar de este valor porque pues significa mucho en las personas. Yo creo que todas las personas deberíamos tener este valor porque al igual que la bondad también se requiere de lealtad hacia las personas. Cuando pertenecemos a un grupo o incluso dentro de la familia tiene que haber lealtad como tal porque pues es como ser noble hacia las personas y tener cierta honestidad con todo el grupo, o sea, tener ese compromiso de siempre voy a estar ahí, incluso hasta en los amigos, tener ese compromiso que uno por algo tiene amigos, ¿no? Entonces, pues me parece importante porque también se expresa así como un sentimiento de respeto también por las demás personas. Porque también hay que, bueno, entre el grupo, pues, se necesita, pues, porque es un valor muy importante. También, incluso cuando las personas se hacen promesas, también, pues, hay que tener esa, pues hay que cumplir pues las promesas que se hacen las personas también, porque pues es un valor muy importante y yo considero que si todos tuviéramos ese sentido de entrega hacia las personas, todo iría bien, todo sería bueno, y todo pues marcharía mejor, pues. Totalmente ilustre, aprecio tu apostillado, Toñita, lo comentas bien. Yo creo que es un tema también difícil de abordar por todas las falsedades que vivimos. Siempre se ha dicho, se ha argumentado, ilustre Toñita, que no prometamos algo que no vamos a cumplir. A veces caemos en ese error que vamos por la vida haciendo promesas que no podemos cumplir. Y eso nos va perjudicando porque no va a haber confianza en uno mismo ni alguien más va a confiar en mí. Pongámonos en temas prácticos, por ejemplo, las relaciones, la relación de un matrimonio, la relación de novios. La fidelidad es crucial porque se hace prácticamente esa promesa. Recuerden que se es fiel con el sujeto, no con el objeto. Por eso ahí viene la gran discrepancia de este siglo XXI. Por eso sufrimos. ¿Por qué? Porque con un objeto yo no soy fiel con un objeto. Mi celular, por ejemplo, yo no soy fiel con mi celular. Lo cuido porque tiene una utilidad para mí. Una utilidad, no el sujeto. No el sujeto, sino el objeto. Pero se es fiel con el sujeto que me complementa, pero además hay cierta historia también en todo esto. Entonces, muy bien lo comentas, Toñita, este punto. Yo creo que si volvemos a nuestro tiempo, tratamos de cumplir todo lo que hemos dicho, podemos tener muchos amigos, grandes amigos, buenas relaciones sanas que puedan perdurar y estar con nosotros. Porque es bueno estar en solos, pero en compañía. La soledad es importante, pero también puede ocasionar que nos empecemos a apartar y no podamos llegar a ese tema de ser fieles. La fidelidad es muy importante, porque no solamente se es fiel con una pareja, con el novio, con la esposa, con el esposo, sino que se es fiel con uno mismo también y también con los amigos. Interesante apostillado, ilustre Toñita, muchísimas gracias. Vamos con la siguiente argumentación, ilustre Jenny, te escucho fuerte y claro.
Hola, yo también iba a hablar de fidelidad Sí, y siento que, o sea, bueno, mi parte va más a cómo se presenta hoy en día y es que siento que hay como una crisis justamente en cuestiones de fidelidad, especialmente en el sentido amoroso, como usted dice, pues se debe aplicar a varias cosas, pero pues si no lo consiguen aplicar en algo tan importante, ¿cómo esperan que sean fieles con sus amigos, no? Y no sé si como los medios afectan cómo las personas se comportan o si los medios reflejan cómo las personas se están comportando, pero siento que pintan la infidelidad como algo divertido, no sé qué. Ahorita un poco menos porque ha salido que, no sé, le fuiste infiel a tu esposa, cancelado. Pero lo hacen con famosos y luego no lo hacen con sus amigos. Así de que, pues sabes que tu amigo le está haciendo infiel a su novia y no dices nada que para no meterte. O hasta le cubres la mentira de, no, sí, estuvo en mi casa. Y como siento que no, pues no está bien que haya esta crisis de un valor tan importante. sí, totalmente ilustre Jenny. Yo creo que lo más acertado sería, y lo estamos haciendo, es revisar las fuentes, las etimologías, el conocimiento a través de los libros. Si pretendemos que la TV, los medios de comunicación nos eduquen en temas de moralidad, estamos totalmente equivocados y andamos mal. Tiene razón, vivimos en una cultura del poliamor, como se dice, que al parecer ser, por ejemplo, una infidelidad, es como lo mejor para un hombre, para una mujer, etcétera, ¿no? Pero hay sufrimientos, hay mucho sufrimiento, sufren mucho las parejas cuando existe, hablando en temas de relaciones humanas, temas de amor, sufren mucho y hay detrás un duelo muy fuerte. Existen separaciones, muchas dificultades. Vean el caso de este tal jugador del Barcelona, me parece que es defensa central, el tal Piqué. O si vieron estas noticias que trascendió con Shakira, etcétera, ¿no? Johnny Depp, ¿no? Con esta, que fue este juicio, que se ha convertido como un espectáculo. Muy bien lo comentó este filósofo francés llamado Guy Debord. Guy Debord tiene un libro que se llama La sociedad del espectáculo. Parece que fuera un espectáculo. ¿Por qué razón? Porque la infidelidad vende más. La infidelidad genera mayor escándalo que hacer lo correcto. Por eso, pregúntense bien si una sociedad enferma deja más dinero que una sociedad sana. Es como, por ejemplo, una persona que sufre infidelidad gasta un poco más que la persona que no lo sufre, porque va a comprar ropa, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los grandes dilemas ilustres que comentas. Bien lo dices. Hay otro valor que no lo pierdan de vista, que se ha comentado mucho, el tema de la aletheia, como se dice en griego, o el tema de veritas, verdad. La verdad, ¿qué significa? Lo que está descubierto, lo que está expuesto. La verdad causa también problemas, pero te libera. Toda verdad libera al sujeto. Recuerden, la verdad libera. Muy bien, se comentó en el Evangelio de Juan, hablando un poco de teología, la verdad los hará libres. Eso es importante, no lo pierdan de vista. Excelente apostillado, ilustre Jenny, como siempre. Muy bien, vamos aquí escuchando ya otras ideas. Muy bien, ilustre Andrés, te escuchamos fuerte y claro. Ay, disculpen. ¿Sí me escuchan? Es Te- porque ahorita no estoy en mi casa, estoy en una plaza. Fuerte y claro. adelante, Bueno, adelante. pues yo les voy a compartir el valor de la solidaridad, que no hay que confundir solidaridad con la bondad, porque me ha tocado, en lo personal, de que a veces confundo estas dos cosas. Que, por ejemplo, estoy cerca de una amiga, pero a veces confundo lo que es solidaridad por el apego. El apego de que siento algo por ella, pero digo, no me va a sentir algo porque solamente la quiero como amiga. Entonces, no hay que confundirnos. Y bueno, sobre todo porque en esos tiempos, como lo han comentado mis compañeras, como Jenny o Leslie, eh, hay que ser solidarios. O sea, siempre hay que estar para ayudar.
en cualquier situación, ya sea personal o sea intrapersonal, porque a veces nos sentimos demasiado mal consigo mismos, a veces es como que uno se siente que no encaja en la misma sociedad, o que a veces, ¿qué pasaría si la sociedad estaría pasando si no fuera por nosotros? O sea, como que muchas veces entramos o interiorizamos con uno mismo, nos sentimos completamente mal, o sea, que siempre nos falta apoyo de alguien más para complementarnos o sentirnos un poco mejor. Sin duda alguna, ilustre Andrés, desde el Ágora, donde estás, gracias por este apostillado. Sí lo comentas bien. A veces se tiende a confundir un poco solidaridad con bondad. La bondad siempre es un suceso, un acontecimiento propio como la ética, y si no existe un otro, no hay solidaridad. Si yo, por ejemplo, estuviera solo, como el libro de Robinson Crusoe de Daniel Defoe, si alguien lo quiere leer, se llama Robinson Crusoe, es una obra fantástica. Robinson Crusoe tuvo solo por muchos años en una isla. Para él no existió la solidaridad porque no hay otro a quien ayudar, pero sí existió bondad a sí mismo. Por lo tanto, si no existe un otro, no puede haber este tipo de valor que lo comenta muy bien su compañero en el Ágora. Eso es importante no perderlo de vista. Y como pueden ver, la etimología de solidaridad tiene que ver con algo sólido, algo fuerte, algo que se pueda tocar. ¿No? Claro, no hay que confundir tampoco. Inclusive en este tiempo, alguien que es solidario puede generar sospecha. Oye, ¿qué quiere este hombre? ¿Qué quiere esta mujer de mí? ¿Qué quiere sacar de todo esto? Hay mucha sospecha, Y más porque si no es feo, estamos... profe. Ándale, además, sí, por supuesto. Gracias por un poco de humor filosófico en este tiempo, no cae nada mal. En efecto, causa sospecha. ¿Qué quiere este hombre socrático? ¿Qué quiere esta hiparquía? ¿No? En efecto. Pero bueno, recuerden que dijo Schopenhauer en su libro El mundo como voluntad y representación. Arthur Schopenhauer llegó a decir, ayuda a todos siempre que puedas, ¿no? Entonces, no siempre se va a ser solidario, no siempre, no siempre. Si fuéramos siempre, fuéramos santos, pero me parece que nadie de aquí es santo, o a lo mejor exista alguien aquí que es un santo como San Francisco de Asís, pero me parece que no somos santos aquí. Cuando puedan, lean el libro El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Es un pedazo de obra para que vean y ahonden un poco más el tema de la solidaridad en El Conde de Montecristo. Pedazo de obra, excelente apostillado, ilustre, desde el Ágora, donde quiera que te encuentres. Te escuchamos, ilustre Gabriela, fuerte y claro. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Yo precisamente también quería platicar de la solidaridad, que creo que es como un valor que sí es como clave. Había compartido una de las compañeras algo que decía que sobre un valor que se estaba perdiendo. Creo que en realidad todos los valores han estado en crisis. O sea, en realidad ahora, en la realidad es que es complicado que las nuevas generaciones tengan esto que se veía antes, ¿no? Yo digo, aquí todos son muy jóvenes, yo también no soy tan joven, a mí me tocó que en mi casa me educaran con otro tipo de enseñanzas y al final, pues obviamente el trabajo y la vida te da como otras herramientas, ¿no? Y aquí en el caso específico de la solidaridad, yo creo que en específico en México sí somos muy solidarios. Se ha notado siempre que hay una crisis, este valor surge, pero desafortunadamente solo aparece cuando hay crisis. No es como algo que se haga constante o que se haga continuo. Sería increíble que pudiéramos todos los días, yo entiendo esto que dice usted que no podemos ser santos, estoy de acuerdo, pero si cada uno saliera de su casa cada día, por lo menos pensando en ayudar a una sola persona, creo que el cambio sería muy grande. Pero desafortunadamente sí salimos como, nunca vamos pensando en a quién podemos ayudar, no vamos pensando en el estrés, el tráfico, ya voy tarde, los problemas. Entonces siento que si pudiéramos retomar esto y a lo mejor ir pensando de a poco, principalmente para las nuevas generaciones, yo sé que aquí hay muchos jóvenes, si se sumaran con este concepto, podríamos retomar
este valor como tan importante. Y ya sería todo lo que quería comentar. Muchísimas gracias, ilustre Gabriela, por esa ironía, por ese humor, por esa alegría también de ir describiendo los valores, que lo dices bien, son los que más ausentes están en nuestra concepción humana. Muchas veces pensamos que los valores son temas de religión, pues no es así, como pueden ver, es un tema de filosofía, y como tal lo estamos abordando porque se necesita. Lo dices bien, ilustre Gabriela, pero bueno, recuerda, Gabriela, que para mí, yo sí soy un viejo filósofo, para mí tú eres muy joven, ilustre Gabriela. Todos los que son estudiantes, en ese caso, siempre serán jóvenes. Recuerden que decía Stevenson, el hombre que escribió La Isla del Tesoro, si alguien quiere leerlo, adelante. La Isla del Tesoro, decía Stevenson, todos somos jóvenes. Por tanto, ilustre Gabriela, tú eres muy joven. Muy bien, lo comentas bien. Si pudiéramos hacer lo posible en cada momento de nuestra vida, poder reconocer al otro, hubiera cambios. Aquí también surge un gran dilema. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos solos? Lo fácil es que hagamos algo que todo nos ve, todo el mundo nos está viendo. Hasta el que no es tan bondadoso puede ser bondadoso porque todo los ve, todo el mundo te está viendo. Pero ¿qué pasa cuando nadie te ve? ¿Te comportarías igual? ¿Harías correctamente ese valor de responsabilidad, de solidaridad, de ética, etcétera? Entonces, esto va de la mano con esto y nos recuerda muy bien la obra que les he comentado de Alejandro Dumas, del Conde de Montecristo, que cuando el conde se va a vengar ahí de sus enemigos, llega a decir esta frase: soy conde, no santo. Por lo tanto, yo les digo, soy filósofo, no santo, pero hago todo lo posible, y muy bien lo comentas, Gabriela, de llevar este tipo de realidad a nuestra vida. Si usted me dice, oye, profesor, los valores que está pasando actualmente están en crisis. ¿Por qué? Porque hace falta este tipo de información, que nuestra universidad apuesta por este tipo de formación integral. Hace falta en las escuelas, en las primarias, en la secundaria, en las preparatorias, en la universidad, algunas se dan y otras no. Porque el ser humano no solamente es materia, hay algo dentro de él. Los sueños, por ejemplo, los recuerdos. ¿Por qué no recordamos el futuro y por qué recordamos el pasado? Por ejemplo, hablando en términos de filosofía, ¿por qué no sé qué quiero de la vida, pero lo que sé es qué es lo que no quiero de la vida? Por ejemplo, te amo porque te necesito porque te amo. La frase de Erich Fromm en El arte de amar, por ejemplo. Esto es lo que va de la mano, una gran crisis de valores. Si todos pudiéramos profundizar en cada una de estas etimologías de la palabra, qué significa, pudiéramos comprender qué significa cada uno de los valores y cuál es el impacto que podemos llegar en cada uno de nuestra vida. Me imagino que los que están aquí presentes, espero no equivocarme, quieren ser felices. Como muy bien comentó Fernando Sabater, a veces no sabemos qué es la felicidad, pero tiene mucha demanda. En este siglo XXI, al igual que el amor, tiene mucha demanda la felicidad. ¿Será posible que si compro este auto nuevo, si termino mi carrera, si me voy a comprar ropa, libros, seré feliz? ¿Dónde radica la felicidad? Yo creo que es importante, no lo pierdan de vista, ilustre, y muy bien lo comenta estos filósofos españoles. El valor nunca se impone. El valor nunca se va a hacer como un adoctrinamiento. Simplemente es importante traerlo a la mesa y que alguien se apropie de ello. Vean, la pregunta es, y la pregunta filosófica de este día, ¿podemos vivir haciendo el mal? ¿Podemos vivir la vida sin valores? ¿Cómo será nuestra vida? ¿Seremos felices? ¿Tendré mucha satisfacción? ¿Podré dormir tranquilo en las noches sin que me despierte un sueño extraño, de una voz extraña, o esos recuerdos que vienen a mi mente, que me vienen y que causa sufrimiento? Recuerden que hay una palabra que viene a la mesa en esta hora, en este tiempo: angustia. La palabra angustia viene del griego y del latín, que significa angosto.
La palabra angustia significa angosto. ¿Qué tan apretado me siento ahorita? ¿Por qué me aprieta la vida? Eso es importante, no lo pierdan de vista. Excelente apostillado, ilustre Gabriela, la joven Gabriela. José Alfredo, te escuchamos fuerte y claro. Solo una pequeña reflexión que ahorita me Sí. pasó por la mente por lo que dijo Gabriela y lo que dijo usted acerca de que en México somos solidarios cuando hay crisis solamente y por qué se estarán perdiendo los valores. Pienso que a lo mejor igual y no sé usted qué piense o los demás, pero siento que la paz, o sea, que el mundo ha sido más pacífico, ha hecho que los valores se vayan perdiendo poco a poco, porque como dice, cuando estábamos más en guerra, lo que queríamos era un lugar seguro, o sea, nuestra digamos, prioridad era realmente nuestra seguridad y ayudarnos entre los pueblos o la raza a estar seguros, un lugar seguro, tener comida, etcétera, etcétera. Después eso se sienta y luego vienen las clases obreras y todo eso y pues quieren ganar más dinero y por eso hay problemas, ¿no? Y se asienta la clase obrera y ahora viene el movimiento feminista que crea caos y se pierden todavía más valores y el estilo. Entonces, de alguna manera, irónicamente, la paz hace que tengamos más caos, que cuando había caos teníamos muchos más valores. Bueno, es lo que se me hace es como para reflexionar, pero a lo mejor estoy totalmente equivocado. Ilustre José Alfredo, aprecio tu apostillado. Fíjate que me recordaste a Carlos Marx del siglo XIX. Se me hace que eres marxista, ilustre José Alfredo, muy marxista. Carlos Marx fue un filósofo alemán, de hecho fue un hombre ebrio, infiel. Esos son como los chismes de la filosofía. Su esposa Jenny era la que escribía todos sus libros, El Capital, El Manifiesto Comunista, La Sagrada Familia, etcétera, etcétera. Carlos Marx decía que el motor de la historia, es decir, para que una sociedad cambie, decía Carlos Marx, debe de haber conflictos. Por eso todo marxista debe de generar un conflicto. Pero no sé ustedes, pero a mí me encanta la paz. A mí me gusta dormir tranquilamente, abrazado con mi esposa, en un mundo de paz. Eso es prácticamente totalmente viable, pero dentro de esa mentalidad capitalista extraña es que la paz no deja dinero la guerra, deja dinero el conflicto, deja mucho dinero todas esas controversias que estamos viviendo. Esas son las grandes, comúnmente se le llama dialéctica. Recuerden que la dialéctica lo llevó a cabo Hegel, filósofo alemán, luego Carlos Marx lo llevó a cabo, la lucha de clases, obrero, burgués, la síntesis, la revolución, decía Carlos Marx. Ustedes me dirán, pero me parece que aquí su compañero es marxista. Excelente apostillado. Antes de dar la palabra a su compañero, vamos a ver aquí qué dice los comentarios. Aquí hay apostillados ya, muy bien, me da mucho gusto que participen. Y también, jóvenes, les tengo una mala noticia. ¿Cómo, profesor? Estamos hablando de los valores, no me diga de mala noticia. ¿Qué le pasa, profesor? Se me hace que usted vio telenovela, no he visto telenovela. Les tengo una mala noticia. Hoy es nuestra penúltima clase. La siguiente semana será la última ya, jóvenes, porque nos acercamos al final de la materia. Sin duda puedo decir que van a llevar una reflexión impresionante todo esto, porque el último texto que les voy a dejar se llama Saliendo de la caverna de Platón. ¿Cómo, profesor, en la caverna? Pensé que estaba allá afuera. No, estamos dentro de la caverna. Les voy a dejar un texto de un profesor que tuve la maestría en filosofía, un judío, filósofo judío de Jerusalén. Recuerden que actualmente hay mucha diáspora, hay judíos en todas partes. Ran Lajá se llama el filósofo, fue mi profesor en la maestría. Les voy a dejar ese libro, se los voy a enviar, yo creo el día de mañana, Dios mediante, para que hagan la siguiente tarea. Y ahí les voy a indicar qué tipo de tarea van a hacer. Y con eso vamos a cerrar ya la materia. Saliendo de la caverna de Platón. Si no podemos salir por la puerta, hay que salir por la ventana, pero hay que salir de esa caverna. Eso era el anuncio de ahora, jóvenes, pero no se pongan tristes. Vamos caminando juntos. Bien, aquí dice Elizabeth. Como Dorian Gray, que siempre quiso estar joven y guapo, que creó la pintura. En efecto, el retrato de Dorian Gray es una novela y lo narra bien
envejecía, bueno, no quiero hacer spoiler, pero envejecía el cuadro y él no. Es decir, tipo como el complejo de Peter Pan, ¿no? Como se habla en temas de psicología, que todo el mundo quiere ser joven, ¿no? Todo el mundo. Por eso existe la cirugía plástica, por eso existe todos esos remedios. Es decir, ser viejo no es la onda. La onda es estar jóvenes. ¿Y cuántos no pagan, se aferran a ese tipo de juventud? Se pintan el cabello, etcétera, sin fin de cosas. Es difícil ese tema, sin duda, Elizabeth. Lo recuerda ese tema de Dorian Gray. ¿Cuántos Dorian Gray no existen en este tiempo? Muchísimo, muchísimo tema. Excelente apostilla, Elizabeth. Dice Andrés aquí, como ha dicho maestro, más fácil hacer el mal, porque es más rentable y deja dinero. Entonces, prácticamente es lo que vivimos ahora en día, porque siempre cuando surge una guerra, se elevan los precios, sin duda alguna, o siempre es por intereses territoriales, o porque alguien sustenta las guerras para que la situación empiece a empeorar para las demás personas. Para un nuevo comienzo debe de existir un fin. Totalmente, recuerden que hay dos posturas en temas de historia. Por un lado está, por ejemplo, la filosofía cristiana católica que dice que la historia es lineal, tiene un principio y tiene un fin. Por otro lado está la idea de Hegel, este filósofo alemán, Jorge Guillermo Federico Hegel, en su libro, lo que se llama El espíritu absoluto, fenomenología del espíritu, publicado en 1807, este libro de la fenomenología del espíritu. Es un libro que dice todo y no dice nada, no se pierde de mucho, joven. Pero Hegel dice sobre el tema de que la historia es una espiral. Es como este círculo que se repite. A eso le va a llamar el propio Nietzsche, no el grupo de música, sino el filósofo, le va a llamar el eterno retorno. Pero yo se lo digo como filósofo, la historia tiene un fin también. Todo tiene un final. Excelente apostillado, ilustre, tienes toda la razón. La guerra deja mucho dinero, seamos honestos, es como el aborto. Por ejemplo, el aborto que sea gratuito, no es gratuito. Si no lo pagas, si no los pagas tú, lo paga el Estado. El aborto deja mucho dinero. ¿Por qué creen que hay estos hospitales abortistas? Se llevan mucho dinero, claro, por supuesto. La inseguridad deja dinero, claro, se vende armas. Todo este tipo de antinomias deja mucho dinero. Y pregúntense, ¿realmente conviene que exista una paz perpetua o siempre guerra para que exista este tipo de negocios de algunas personas malvadas que existen en este mundo? Excelente apostillado, ilustre, muy bien. Muy bien, vamos con Gerardo, te escuchamos fuerte y claro. Bueno, maestro, más que nada mi punto de vista, ¿no? ¿Usted Sí. cómo ve no los filósofos, sino las obras de ciencia ficción? Por ejemplo, dentro de los libros de Isaac Asimov, el Yo Robot, que piensa de que si el robot está vivo o se le da conciencia, ¿no? Igual dentro de otro de los libros de Isaac Asimov es el de la creación de Dios, ¿sí? De cuando crean la supercomputadora para hacerle una pregunta. Sí se conoce esa historia, ¿no? Sí, lo he escuchado, ilustre Gerardo, en efecto. Dentro de las obras de ciencia ficción hay unos puntos interesantes donde dice que la siguiente evolución del ser humano tiene que llegar de un conflicto. ¿Por qué? Porque es un paso evolutivo en todas las especies que se tiene que dar dentro de la ciencia ficción, que dentro de un cataclismo tiene que ver el siguiente paso para que el ser humano llegue al siguiente punto de la evolución, ¿no? Ese es más o menos mi sentido para ver qué dentro de lo que estábamos viendo, ¿no? Claro, ilustre Gerardo, aprecio este apostillado muy claro. Tienes, al igual que tus compañeros, excelentes ideas. Fíjate, Gerardo, que hubo un filósofo que escribió una historia llamada Atlántida, un lugar que se fue tragado por el mar, y en esa ciudad lo escribió Platón. Es el único filósofo que escribió sobre esta ciudad perdida, Atlántida. Supuestamente había superhombres, tecnología, etcétera, un hombre superior, pero fue tragado por el mar. Todo esto entra dentro de la ciencia ficción, como se dice en griego, ucronía. Esa palabra viene de la ciencia ficción. Ucronía significa del griego al español, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si? ¿No? Ucronía.
La ciencia ficción, desde mi punto de vista como filósofo, estimula la imaginación. Claro, por ejemplo, los libros de Harry Potter, muchos jóvenes han leído bastante a raíz de esos libros. Estimula la imaginación, pero otra cosa es que no podamos hacer una diferencia entre lo que es ciencia ficción y lo que es la realidad. El ser humano hay algo que nunca va a cambiar de sí mismo, que es la muerte. Eso sin duda no va a salir como tipo dijo Nietzsche, el superhombre, un hombre super. No, el ser humano siempre será así, con problemas, con finitud, con esperanzas, con buscar un mundo mejor. Siempre va a existir eso en el ser humano, sin duda. Eso no va a cambiar. Hasta ahora se ha dicho es que la muerte es una enfermedad. No, la muerte es parte del código genético del ser humano. Todos estamos dentro de ese tipo de finitud. Pero lo comentas bien, Gerardo. La ciencia ficción ayuda muchísimo en temas de la imaginación. Por ejemplo, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, es fantástico libro. O Un Capitán de 15 años de Julio Verne, fantástico libro, pero entra dentro de esa imaginación, que claro está, podemos llevarlo a lo que es la vida real. El ser humano nunca va a ser como Dios. Hablando en términos, si alguien aquí tiene fe, podemos tocar ese punto. Nunca va a ser el ser humano como Dios. Siempre será una persona totalmente dentro de esa finitud. Muy bien, ahorita retomo esta idea. Deme un momento, jóvenes, permíteme tantito, un momento más. Muy bien, Gerardo. Cada caos genera una nueva estabilidad. Es que Isaac Asimov, dentro de uno de sus libros, se plantea la pregunta de que si Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios. ¿Sí? El hombre creó a Dios, obviamente. Ajá, eso es, pero la verdad, ya sabes cómo es que el mito de la gallina y el huevo, ¿qué fue primero? Sí. ¿Qué estaban comentando? Nada, profe, no dijimos nada. Esto No, es le estaba comentando lo de dentro de los libros de Isaac Asimov. Él comentó uno de sus preguntas, que es dentro de las cuestiones filosóficas, es que si Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios. ¿Sí? Sí, claro que sí. Interesante. Y eso Interesante. lo que estoy diciendo es lo mismo de qué fue primero, del huevo o la gallina, ¿no? En cuestiones de filosofía es otro punto de vista que cuestiones de física, de biología, lo cual se crea que primero es la gallina, ¿no? Ándale, sí, totalmente ilustre. Pero fíjense, este es un ejemplo claro que cuando el profesor no está, los alumnos hacen cosas. Aquí está el ejemplo. Empiezan a comentar, ¿no, ilustre Gerardo? Es que Gerardo es extrovertido, él se le facilita, profe. Totalmente, sí, por supuesto. Bueno, es claro que el ser humano pues ha hecho cosas en términos de creación, pero bueno, crear a Dios pues es imposible eso. El ser humano pues no ha hecho hasta ahora un pequeño robot como si fuera un insecto, no lo ha hecho. Dios, si ustedes analizan, les recomiendo un libro por ahí que se llama... Pero maestro, Sí. recuerde que dentro de lo tipo fue lo del concilio del año 300, donde le cambiaron la condición de hombre a Jesús, a Dios. Eso fue como quien dice dentro de la historia, la creación de Dios. Sí, por supuesto, ilustre Gerardo. Su compañero menciona el concilio de Nicea, que se dio en el 325. Pero fíjense, lo comentas bien, ilustre Gerardo. Imagínense nada más, hablando en términos teológicos, si Jesús no es Dios, no hubiera redención. Es decir, un hombre no salva a otro hombre, que aquí lo acaba de poner, ahorita voy a ver el comentario que hizo un compañero. Es decir, un hombre no salva a otro hombre, a otro ser humano, porque somos finitos. Nadie salva a nadie. Esa es la finitud. Por eso, por ejemplo, yo soy filósofo católico, sin duda, si lo soy, no me da miedo decirlo, pero comprendo bien la gran diversidad de ideas. Yo respeto, he tenido alumnos cristianos, mormones, judíos, de todo, y yo respeto esa diversidad y qué mejor aún, le da mucho sabor a la clase. Pero en términos teológicos, ilustre Gerardo,
Pregúntate eso, si realmente este hombre, Jesús de Nazaret, que yo lo he hablado en mis historias de las religiones, a lo mejor nos toque más adelante Fe y Mundo, vamos a hablar de historia de las religiones. Si Jesús fue solamente un hombre, no hubiera redención. Y el hombre está condenado al infierno totalmente. Por eso es importante no pierdan de vista este tipo de crítica que puede ayudar muchísimo en temas de reflexión. Excelente apostillado, ilustre Gerardo. Muy bien, aquí dice el ilustre José Alfredo, Elon Musk nos va a salvar, profe. No, hombre. Nos estás haciendo el día, ilustre José Alfredo, un poco de humor, no cae nada mal con los satélites, ¿no? Para que tengamos internet, ¿no? Sí, sí, está duro. Starlink, profe, sí. Totalmente, sí, por supuesto. Y ahora que tenemos aquí un cablerío en las calles, un buen de cables, ahí pásame el cable del internet, del megacable, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, por ahí ya va a comprar otra vez la red social, que había muchos fantasmas, cuentas fantasmas, etcétera. Adelante, José Alfredo, ¿comenta algo? Y la pregunta es, ¿de qué nos va a salvar? Ándale, sí, totalmente. Sí, Por sí, ejemplo, con la red social de Twitter, va a liberar tanto los comentarios de izquierda como de derecha para que todos tengan la misma posibilidad de hacer los comentarios, porque Twitter ahorita solamente es de izquierda y censura todo de la derecha, entonces está liberando la libertad de expresión, que como lo vimos es un valor importante. Por supuesto, ilustre, acabas de mencionar algo importante, claro, el concepto, la democracia tiene que ver con eso. Es decir, democracia viene del griego que significa la voz del pueblo, es decir, la voz tuya, la voz mía, somos ciudadanos. Pero qué curioso, hace poco estaba yo viendo claro, yo lo dejo al criterio de cada quien, una senadora de Morena que decía, es que yo no soy asesina, se quería aprobar el aborto a 9 meses, ¿no? Imagínense nada más el riesgo, puede matar a alguien, pero bueno. Y decía, es que yo no soy asesina, me está atacando la ultraderecha. Espérame, yo no soy de ultraderecha, soy una persona con sentido común y eso no está bien. ¿No? Vean este tipo de argumentación, es de ultraderecha, espérame, entonces tú eres de ultraizquierda, ¿no? Entonces, sí, eso como tú comentas, este multimillonario a lo mejor libere, está lleno de fantasmas ahí, es tipo cuentas fantasmas que pues atacan, ¿no? Si no estás tú de acuerdo con este grupo, hasta te pueden demandar. Es difícil este punto. Excelente apostillado. Y claro, hoy nos hiciste el día con esta frase, ¿no? Nos hiciste el día. Muy bien. Aquí dice el ilustre Andrés Ángel. Maestro, ¿qué opinas sobre el viejo de la montaña? Aish Haskin, hablando de religiones o sectas. Pues mira, prácticamente esto lo que tú comentas tiene que ver con el politeísmo ilustre. El politeísmo es una corriente, se puede decir, religiosa que asocia todo con Dios. La montaña es Dios, el árbol es Dios, todo es Dios, ¿no? Entonces, claro, actualmente hay sectas a sectas. Por ahí hay una secta que se llama la secta de la eugenesia, ¿no? Que promueve la muerte, ¿no? Entonces está difícil, es decir, un cadáver no hace filosofía, es como yo hablo de filosofía, se hace desde la vida, ¿no? Yo quiero que viva, ¿no? Para hacer filosofía. Pero sí, yo creo que va de la mano con eso, ilustra el viejo de la montaña, un tema de politeísmo. Bien, jóvenes, ya para ir terminando, sin duda alguna, revisar otra vez el tema de los valores es un plus para nuestra formación, es un plus para su formación de todos, porque no basta con saber, gracias ilustre Andrés, no basta con tener un conocimiento, sino es importante saber cómo utilizar esa bondad que está en el ser humano. Así como nacemos ya siendo seres humanos a nivel de biología, también hay una decadencia humana. Podemos dejar de ser seres humanos, volvernos, no sé, demonios. ¿Qué podemos convertirnos? Por lo tanto, les dije que hicieran la tarea que eligieran cada uno de estos valores y qué impacto les dejó en cada uno en su vida. Han dicho que si pudiéramos ser, por ejemplo, solidarios, el mundo debería tener un nuevo rostro, un mundo distinto. Hemos también debatido sobre el tema del caos, que el caos deja mayor dinero que
la tranquilidad, como que molesta la tranquilidad, y el caos como que genera mucho como atracción. Es como entrar a un bar. Imagínense entrar a un bar y que todos estén en silencio. Qué extraño se miraría, muy extraño. Por lo tanto, uno de estos valores que revisamos, el tema de la solidaridad, es que va de la mano que no se impone, los valores no se imponen. Así deberíamos que no nos impongan el tema de la ideología del género, debería de ser así. Y es precisamente el tema de conciencia. Recuerden que la conciencia es esa voz que nos habla, no sé si ustedes lo tendrán muy presente, que una voz que te habla, como muy bien llamó Sócrates. Había una voz que le hablaba a Sócrates, ese gran debate entre la filosofía, si era su inconsciente, su conciencia, o era simplemente imaginación de Sócrates. Esa voz que te dice lo correcto, no. ¿Qué significa la conciencia? Estar presente en el ahora, poder reconocer nuestras emociones, nuestro cuerpo, y ahorita ya tengo calor, no sé cómo lo verán cada uno. Entonces, es importante que no lo pierdan de vista. Muy bien. Ya también para ir cerrando ya nuestra materia, viene otro que ya lo debatimos, ya lo han comentado, esta palabra de auténticos, como se dice en griego. Sin duda debemos de tener autoridad sobre nosotros mismos. Ser títeres de alguien más no funciona y así no va la vida. Pero a veces no lo sabemos. Es importante conocerlo. Al final de cuentas nos hemos dado cuenta, bueno, valga la expresión, nos damos cuenta que tomar la rienda de nosotros mismos es poder ir viendo la vida con mejor perspectiva. Nadie puede vivir por otro. Yo no puedo vivir por Ana Valencia. Yo no puedo amar por Araceli o por Jenny. Yo no puedo vivir la vida por Jenny. Al final de cuentas hay cosas que nos toca a nosotros mismos. Recuerden, los valores es un tema de urgencia para este siglo XXI. Dígame, ¿quién de ustedes va a aplicar los valores el día de mañana? Recuerden, es un tema de ética. La ética no estudia lo que ya pasó, sino estudia lo que va a pasar. Eso siempre va a estudiar la ética. Muy bien, prosigo, jóvenes. Si alguien quiere hacer otros apostillados, no han participado todos, jóvenes. Eso me preocupa mucho. No han participado todos. Es que hay algunos introvertidos, profe. A lo mejor si los selecciona al azar para obligarlos a participar. O yo los selecciono, profe, yo también puedo hacer. Se me hace que nuevamente sale tu tema marxista, ilustre José Alfredo. Me parece que eres marxista, Trotsky, no lo sé, no lo sé. Ahorita, ilustre José Alfredo, ahorita vamos a ir viendo. No, profe, lo hago por ayudar a todos. Todo siempre es en base a ayudar. Claro, por supuesto, sí, sin duda alguna. Ahorita voy a ir haciendo algunas preguntas ahí a sus compañeros. Muchas gracias, ilustre, gracias por este consejo. Aquí Andrés envía por ahí un pequeño signo. Bien, aquí hablamos ya de etimologías. ¿Qué hay detrás? ¿Qué existe detrás de esa raíz de cada una de las palabras? Y eso es importante, ser coherente con lo que hagamos y tratemos de hacer. Existen muchos impostores, sin duda alguna, muchos impostores, pero tratamos de ir conociendo realmente hacia dónde queremos ir. Otro tema también de controversia, me parece que no vende mucho, el tema de la fidelidad, el escándalo, la antítesis de esa fidelidad. Ya sabemos que es la antítesis, lo contrario, deja mucho dinero, deja muchas ventas, mucha televisión. Si no hubiera Ventaneando, ¿no? Si no hubiera este tipo de programa Ventaneando, ¿no? Etcétera. Es decir, se va a hablar todo lo contrario, la antítesis que se habla de este punto. Aquí dice Andrés, gracias, es voluntario. Muchísimas gracias, ilustre. Dice José Alfredo, exacto, por eso estamos aquí, ¿no? En efecto, José Alfredo, estamos tratando de dar una mejor síntesis en nuestras reflexiones del día de hoy. Y en efecto, por eso estamos aquí. Queremos buscar nuevas perspectivas de nuestro tiempo. Muy bien, esa es la fidelidad, la confianza, confidente, pero les he comentado, se es fiel con el sujeto, no con el objeto. Con el sujeto se es fiel. Y por eso, muy bien lo comenta aquí los filósofos, es decir, yo no soy fiel con el hábito es un objeto, sino con el santo, que es un sujeto. Por eso es importante que lo tengan fijo, jóvenes ilustres. Muy bien, ya para ir terminando. Y otro punto, el bonus, como se dice en latín, la bondad, es
se habla de un temple, de una persona, de lo que es, y prácticamente todos estamos inclinados a hacer el bien. La cuestión es que, citando un poco a Pablo de Tarso, que escribió 14 epístolas, 14 cartas, epístolas significa en griego cartas, escribió, y él decía, trato de hacer el bien, pero termino haciendo el mal que no debo, ¿no? Es decir, hacer el bien es difícil, ser bueno es difícil. El mal, como es una imperfección, tiene mayor facilidad de hacerlo. Entonces, ese es el gran debate de este tiempo. Bondad, bonus, ser bueno y tratar de hacer lo correcto, ¿no? Entonces, y claro, ser bueno tiene que ver también con el amor. Hay dos tipos de amor, como hemos debatido. Bueno, el amor es el mismo, decía el propio, se ha comentado, el amor siempre es el mismo, lo que cambia son los vínculos. Decía, el amor es el mismo, pero cambia el vínculo con los amigos, no puedo hablar, a mi mamá la amo distinto a mis amigos, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que no lo pierdan de vista, jóvenes ilustres. Y aquí, bueno, aquí prácticamente ya hemos llegado al final del día de hoy. Déjenme dejar de compartir aquí para que nos conectemos aquí, ya para ir finalizando también. Ahí pueden ver mi rostro, para que conozcan, no soy un robot, no soy un androide, si existo, jóvenes, si existo. Bien, aquí dice unos comentarios, unos apostillados, voy a leer enseguida. Aquí dice, bien, aquí dice Gerardo David Limón, dice, buenas noches. No he podido hablar, pero sí quiero comentar. Uno de mis valores que elegí fue el de el agradecimiento. Considero que en estos tiempos todas las personas necesitamos de ayuda. Más sin embargo, muy pocas agradecemos las cosas, un apoyo, una ayuda. El valor se ha perdido tanto que en el momento de crisis, tanto de felicidad, solo sabemos pedir y nunca agradecer. Totalmente, ilustre Gerardo. Fíjate que lo que tú hablas de ese valor de agradecimiento tiene que ver con la memoria. Ilustre Gerardo, lo comentas bien, el agradecimiento tiene que ver con la memoria. No olvidar quién estuvo ahí. Todos quieren estar en momentos de satisfacción, en momentos de triunfo. Todo el mundo quiere estar ahí. Pero ¿qué tal el día que suframos algo y no estemos ahí? ¿Qué va a pasar ahí? ¿No? Esa es la forma también de poder ir identificando y reconociendo realmente quiénes somos nosotros, qué tipo de ayuda podemos dar a los demás y también qué ayuda nos van a dar los demás a nosotros. Pero eso sí, nunca hay que ir detrás o comprar amigos. Oye, te compro, ¿no? Al final de cuentas no lo dices así, pero es como si compraras amigos o andar mendigando amor, ¿no? Oye, ámame, quiero que me ames, ¿no? Entonces, ese es un tema muy difícil, ilustre David. Muy bien lo comentas, buen apostillado. Excelente, jóvenes, ya para ir finalizando. ¿Quién más quiere comentar, jóvenes, por esta vía? Adelante. Adelante, ilustre Nidia, te escuchamos. Pues aquí, buenas noches para Muy buenas aprovechando la noches. laborosidad de mis compañeros en la clase para que participemos. Quiero hablar de la laborosidad. Adelante, adelante. Por ejemplo, en mi trabajo veo como que a muchos compañeros que realmente se quedan y hasta pueden echar a perder sus propias habilidades profesionales con tal de no trabajar en equipo, con tal de no dar más, porque ya existe ciertas condiciones laborales que de alguna forma permearon en su actitud, en su valor de labor hacia los demás, ¿no? O sea, de apoyar, de colaborar, de llegar a un objetivo que a final de cuentas, si bien es un objetivo que debe ser remunerado económicamente, también es un objetivo personal y profesional que no lo toman de esa forma, lo toman únicamente como el valor económico y creo que eso se presenta en muchos entornos laborales, o es lo que me he dado cuenta que básicamente el trabajo ya solamente es te doy,
si me das. Si no me das, no te doy. Pero se mantiene en esa línea y uno pierde la esencia que puede llegar a denotar el trabajo propio, las habilidades que podríamos llegar a tener y hasta nos podemos autosabotear, ¿no? Ese es mi comentario. Totalmente ilustre, muy acertado tu comentario. Claro está, desde tu experiencia, desde esa parte empírica, la parte de la laboriosidad, sin duda alguna es importante reflexionar, porque aquí viene inclusive un poco de la ética kantiana de Immanuel Kant, fue un filósofo prusiano del siglo XVIII. En su libro Crítica a la razón práctica, hablaba sobre qué son los fines y qué son los medios. El trabajo, la parte de hacerlo bien. Y realmente, yo por ejemplo, a mí me encanta dar clase, me gusta hablar de filosofía, de los temas, y aparte así me pagan. Es decir, no lo hago por eso, lo hago por este fin, que es estar con los jóvenes y tratar de transmitir un poco de conocimiento y algo que genere en ustedes reflexiones. ¿No? Si lo haría por el otro, realmente a mí mismo me estuviera defraudando totalmente. ¿Cuántos no vivimos así, no ilustre Bretón? ¿Cuántos no vivimos así? Y sobre todo genera mucha disyuntiva. Cuando estés en tu trabajo o en cualquier momento dirá, bueno, realmente lo hago para un fin. ¿No? Este es un medio y lo puedo dignificar, ¿no, ilustre Bretón? Sí, sí, sí. Excelente, ilustre. ¿Quieres comentar algo más? No, muchísimas gracias. A ti, gracias por estar aquí. Me parece que es tu primera clase, ¿no, Bretón? ¿O ya has estado en las... No, la segunda, las anteriores, las primeras dos, no, creo que esa es la segunda. Ok, perfecto. Pues Sí. mira, ojalá que nos puedas acompañar ya en nuestra última sesión el siguiente jueves, la próxima semana. Sí, claro. De hecho, sí, me gusta mucho, la verdad. Gracias. Gracias a ti, ilustre. Aún en la lejanía estamos aquí presentes y ojalá que hagan posible esa reflexión, jóvenes. Recuerden que siempre es importante dudar. Hay que dudar de vez en cuando de aquellas cosas que nos dicen, pero también buscar el tema de la verdad. La verdad que genera siempre interrogante, pero también satisfacción y liberación. Aquí dice el ilustre Andrés en uno de sus apostillados, dice, excelente comentario, por eso siempre hay que ponerle un poco de nuestro sazón al trabajo como a la comida, totalmente ilustre. A veces no tiene un poco de sabor la vida, hay que ponerle un poco de sal, un poco de azúcar, ponerle un poco de sazón, porque al final de cuentas aquí viene esta disyuntiva que lo han comentado bien. La vida tiene o no sentido. El sentido lo da el sujeto, vean, por eso hablamos de valor en el principio y en la semana de nuestra materia de valores en lo personal. ¿Qué es el valor subjetivo? El valor que le da uno a las cosas. Pero más aún hay que darle un buen valor a la vida, porque la vida, pues, ustedes lo saben muy bien, la vida se está yendo, se va rápidamente. Esa juventud, esa reflexión, se va perdiendo totalmente y es importante retomarlo. Qué mejor aún volver a revisar los valores, qué estoy haciendo, hacia dónde quiero ir y qué legado quiero dejar con los demás. ¿Qué legado a los demás? Excelente apostillado ilustre. Dice aquí el ilustre José Alfredo, pues aprovechando la participación de generado agradecimiento y Nidia laboriosidad, muchas gracias, profe, por ir más allá de la clase y realizar estas clases para ayudarnos a reflexionar. Ilustre José Alfredo, gracias a ti, esto no fuera posible, es decir, yo pudiera dar clase a la nada, al nihilismo, pero ¿quién me pudiera comentar? Es decir, un docente está vivo, yo estoy vivo por ustedes. Esto no fuera posible, sin duda alguna, ninguna filosofía es posible si no existe la alimentación de los demás, como en tu caso, ilustre José Alfredo, que lo comentas bien, hablando del punto de vista de tu compañero Gerardo, del agradecimiento, y tu compañera Nidia de la laboriosidad. Vamos en ese camino, ¿no? Vamos en ese camino. Aquí dice, gracias por el apostillado, ilustre José Alfredo. Andrés dice, el tiempo, el agua y el dinero se van rápidamente. Totalmente, gracias por esa analogía. Se va volando, se va volando. Los sueños también, ¿no? Los sueños en la madrugada se van volando totalmente, Andrés. Brillante aportación, ilustre.
Aquí dice ilustre Juan, que creo que acaba de entrar apenas, si alguien nos dijera cuál fuera nuestra razón de existir, estaríamos felices con lo que nos dijera, siendo esa pregunta. Yo creo que es bueno no tener la razón de existir para darnos uno mismo, totalmente. Y aquí viene este gran debate, inclusive en temas de libertad, lo hemos ya debatido como un valor. La libertad no es ser, sino llegar a ser. Esa es la libertad. No estamos definidos. Claro, somos seres humanos desde la concepción, sin duda alguna. Ya lo hemos debatido aquí. Pero nada está determinado. Es como un animal ya es. Por eso es así. Su libertad es cerrada. El ser humano no es cerrada su libertad, es llegar a ser. La pregunta es, en este momento ya para ir terminando, ¿quién de ustedes será su mejor versión en la vida? O ya lo son, a lo mejor ya lo son. En efecto, Juan, acabas de llegar, estaba en lo correcto. Exacto, interesante reflexión, ilustre Juan. No nacemos siendo alguien, nacemos para ser alguien totalmente. Pero recuerden esto, hablando de dignidad, el ser humano ya tiene dignidad, no es que me lo dé un partido político, no es que me lo dé un burócrata, una ideología, no. El ser humano ya tiene dignidad por lo que es, no es por lo que tenga. Por eso no lo pierdan de vista. Eso de tener simplemente son medios para fines. La persona que está atrapada en los medios va a sufrir muchísimo, porque en su escala de valor, como muy bien comentó Maslow, Max Weber, Max Scheler, va a sufrir porque arriba va a tener la materialidad y la materia no te va a ayudar en momentos que tengas dificultad. ¿Qué te va a ayudar? El amor, el amor, el amor. Excelente apostillado, ilustres. Bien, jóvenes, ¿alguien más quiere participar ya para despedirnos? Como si fuera como si se estuviera haciendo un rito que se llama el rito de el matrimonio, que hable ahora o que cae para siempre. ¿Quieren comentar algo más, jóvenes? Muy bien, ya para ir finalizando, doy los anuncios parroquiales. Bien, el día domingo, jóvenes, por favor me envían su tarea que les pedí, ya creo que les pedí por ahí una infografía, me parece por Canva, espero no equivocarme. Me envían el trabajo el domingo, de hecho ya les hice su retroalimentación al texto que me enviaron a mi correo electrónico. La filosofía se ha vuelto loca, ya les califiqué, de hecho le envié por ahí a cada quien un comentario personal. Ahora este domingo me envían por favor el trabajo de el libro de los valores. Aquí dice Elizabeth, vamos a ver. Dice Elizabeth, la infografía entonces es como es como en el significado o como lo vemos nosotros. Sí, aquí ilustra Elizabeth. La infografía es que quiero que pongan la etimología del valor y que ustedes le den su comentario propio. Pongan la etimología del valor y que ustedes le den su cosecha propia también. Que digan qué importante es. Conozcan la etimología y les va a ayudar mucho a aclarar la mente. Aquí, muchas gracias, ilustre Gerardo. Creo que acabas de compartir esta plataforma es muy buena. Se puede hacer hasta videos. Ahora gracias, ilustre Gerardo. Muchísimas gracias. Me estás ayudando como monitor, utilizando un poco el método lancasteriano, Joseph Lancaster. Excelente. Este domingo, por favor, me envían la actividad. Y el día de mañana les voy a compartir la última lectura. Se llama Saliendo de la caverna de Platón de Ranlaha. Ahí yo les voy a decir el día de mañana qué tarea me van a entregar. Siguiente jueves ya es nuestra última clase porque la materia ya la vamos a terminar. No, Vayan José. Sí, adelante, José Alfredo, te escucho. ¿Cómo que se va a terminar? Ya vamos a terminar la materia, ilustre José Alfredo. Lo vamos a terminar ya. Sí, yo creo que los sé jóvenes, a mí me gustaría estar más tiempo con todos. Para mí es un honor, siempre es un honor.
Adelante, Andrés, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya llegué a mi casa. Pero quería decirles que, sí, la otra clase anterior mencionó que íbamos a realizar un video. Quiero Ándale. preguntar en qué momento vamos a aplicar el video. Sí, muchas gracias, Ilustre, y me da mucho gusto que ya estés en tu casa, del Ágora a la casa, me parece muy bien, qué bueno que llegaste bien. Sí, voy a pensar ese punto, Ilustre, si me hagan un video de reflexión final de nuestra materia, y claro, saliendo de la caverna de Platón. Voy a analizarlo hoy lo voy a analizar no con el libro, sino con la almohada, ¿no? Lo voy a analizar en el sueño, a ver qué tal, pero sin duda alguna yo se los voy a mencionar, Ilustre, no te preocupes, el día de mañana se los voy a mencionar. Gracias. Es un honor, Ilustre Andrés, cuídate mucho. Veo por ahí que está ladrando tu mascotita. No, es que, bueno, acabo de bajar el camión, pero ya voy rumbo a mi casa. Con mucho cuidado, hay que tener cuidado ahí con los perritos callejeros. No, ya solamente eso está en un techo, pero de aquí en más ya no hay perros. Excelente. Con cuidado, Andrés, con cuidado. Excelente, sí. Entonces, así yo el día de mañana les comento, jóvenes. Aquí dice Elizabeth, personalmente me gustó mucho su clase y la manera en la que le explica. Muchísimas gracias, Elizabeth. No fuera posible sin ti, sin todos, no fuera posible. Aquí dice, muchas gracias, Elizabeth, por ese buen apostillado. Aquí dice, normalmente se toman las materias y ahí queda. Pero, a ver, vamos a ver, creo que, déjenme ver aquí. Y ahí queda, pero esta es nueva experiencia. Gracias a ti, Gerardo. Gracias a ti, realmente. Gabriela dice, agradezco mucho su tiempo, profe. Tengo que moverme de sitio. Bonita noche a todos. Gracias, Gabriela, con cuidado. Cuídate mucho. Gracias por estar aquí con nosotros. Andrés, muchas gracias, Andrés. Totalmente de acuerdo. Excelente clase. Gracias, Gabriela. Bien, jóvenes, muchísimas gracias. Me alimentan mi alma, alimentan mi formación filosófica. Cuídense mucho. El día de mañana les envío la lectura, el video, y les voy a pedir ahí qué me van a hacer con la lectura. Y el siguiente jueves, pero pase la voz, es nuestra última clase ya. Vayan haciendo las autoevaluaciones con tiempo, no se precipiten, con tiempo. Bien, me despido con esta frase de Sócrates: conócete a ti mismo. Como muy bien decía el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. La mayor conquista de nosotros es conocerse a uno mismo. Bien, jóvenes, cuídense mucho. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Bye, noches, bye. gracias. Buenas Sí. noches, gracias. Hasta Buenas luego. noches. Bye, bye. Gracias. Bye, bye. Cuídate.